Bueno, pues en la píldora anterior del podcast nos dio para explicar un poco el mito de la caverna de Platón, que yo creo que es un podcast digno de pararse a tomar notas y de... Seguro que a más de uno le ha despertado un poco esa llama interior de, como decimos, ir a la fuente y leer el mito como tal, como lo escribió Platón, encendiéndonos esa hoguera. Y a mí hay una cosa, y yo creo que es lo más bonito de estas píldoras de filosofía que queremos empezar a hacer, que es que yo a la hora de prepararme ese podcast y de releer el mito, interpretarlo, reflexionarlo, investigar en otras interpretaciones, ¿no? de gente que me lleva mucha ventaja, pues hubo una cosa que me surgió y a lo que le he dado muchas vueltas, y es que estamos creando una nueva caverna, que es el metaverso. Y es una caverna, además, mucho más atractiva que la caverna que existe, ¿no? Como tal. Es una caverna mucho más atractiva y que además podríamos decir que no nacemos todavía en ella, pero se nos está empujando hacia ella. Yo iba a comentar eso, de que las personas piensan que el metaverso es como te llevan de una caverna a otra. No, no. Es que tú estás en la caverna y te vas más profundo. Te alejas todavía mucho más de la luz. Explícale un poco a la gente lo que es el metaverso. Pues, bueno, el metaverso podríamos decir que es un poco ese nuevo concepto de realidad, me atrevería a decir, Virtual. en el que tú creas un avatar virtual que te permite experimentar un nuevo mundo, que cada vez lo van a hacer más realista, más sensorial, más real, pero que te va a desconectar completamente del mundo físico. En pocas palabras, estamos camino a un Matrix voluntario. Yo voy a decir eso mismo, viejo. O sea. Voluntario al principio, ¿no? Porque yo, bueno, por lo menos al principio. ¿sabes? Comparándolo un poco, y yo creo que esto es interesantísimo, comparando un poco el mito de la caverna de Platón con el metaverso como nueva caverna. Por un lado, sabemos que en el mito de Platón, ¿no? Que es un poco la representación de cómo nace un ser humano, nace encadenado. Ahora, en el metaverso, yo todavía no estoy encadenado, pero me lo están haciendo tan atractivo que quiero encadenar. Que voy yo hacia la caverna. Esto es poderosísimo también. O sea, ahora resulta que si yo veo desde fuera una caverna con cadenas, ¿no? Y veo gente encadenada, digo, esto es una mierda, yo aquí no me meto. Ahora, están siendo capaces de hacerlo tan atractivo, de venderlo tan bien, que hay una generación que no está viendo una cueva con cadenas, sino que está viendo un mundo maravilloso de posibilidades. Y que incluso es más deseable que el real. Esa es la clave. Ese es el problema. Esa es la clave. Pero fíjate que mucha gente me va a decir a mí, yo más o menos estoy medio despertando ya de la rutina, me dio en la madre. La gente se preguntaría, pero ¿por qué hablar de esto? Tú sabes, como ¿por qué comentarlo? Y es que el que nace en esta generación no entiende la implicación porque nace con las cadenas. Fíjate como cada generación es más encadenada que está. Porque en mi caso particular, que fue lo que le comenté a Antonio en una ocasión, por ejemplo, en mi caso particular, o en el tuyo también, viejo, y más de nuestros abuelos. O sea, existían las cadenas, pero era mucho más fácil reconocer la luz. O sea, tú tenías la obligación de la interacción humana. Claro que habían los libros que fueron manipulados, la información, pero habían ciertas pinceladas donde tú podías recurrir de forma natural, ni siquiera buscándola, a la interacción, irte a un río, a caminar a la montaña. Pero hoy en día yo recibo padres con niños. Oye, pues Checo, tú sabes de eso, viejos niños que no le interesa la vida. Jovencitos que no se masturban, que no se enamoran, niñas de 18, 19, 20 años que en el formulario ponen que no tienen libido, no les interesa ni siquiera enamorarse y se la pasan el día entero conectado con una pantalla ya con clínica manifestación de apatía, depresión. O sea, es algo que es tan preocupante. Pero esta reflexión que hace Antonio nos permite entender esa esclavitud
donde el esclavo es el que mismo se pone las cadenas, cuida de mantenerse encadenado, porque como no conoce, jamás ha pensado o ha sentido la libertad, cree que esa es la felicidad. Y No, pero hay aquí, una clave. Ahí te- pero aquí es peor, porque aquí, si prueban la libertad, se la encuentran aburrida. Claro. Porque es adictiva, Es viejo. que todo eso está unido porque, y ahí va otra de las claves de lo que está pasando. No solamente tú te metes en una nueva cueva sin darte cuenta de que es otra caverna porque la han hecho muy atractiva, sino que, ojo, las cadenas y las sombras representan, o Platón nos hablaba de eso como una forma de representar las limitaciones sensoriales y psicológicas que tiene un ser humano. Pero es que cuando entre a jugar la realidad virtual, esa realidad aumentada, cuando sean capaces ya de hacer, ¿no? No hablemos aquí de que si los chips, que si el Neuralink, etcétera. Pero la conclusión de todo esto es que las cadenas que nos vamos a poner en esa nueva caverna son mucho más pesadas, son mucho más difíciles de romper. Y eso yo creo que tiene una implicación muy importante. O sea, esas cadenas que vienen ahora, que van a sufrir las nuevas generaciones, son cadenas mucho más gruesas, mucho más poderosas que las cadenas con las que hemos nacido otras generaciones. Voy a hablar como el Juan Carlos anterior, que quería despertar a la gente. Y es que, coño, no tienen la mínima idea que quienes están arriba son admirables, viejo. O sea, conocen todas las formas de crear una condición en la cual la gente se autoimpone su cautiverio, se autoimpone su esclavitud, porque es que te roban la esencia. Es como pasa anteriormente, tú cogías a un gladiador o un esclavo y lo hacía gladiador. Fíjate cómo iba a pelear y peleaba más feroz en la arena que en la batalla porque sabía que la posibilidad era mínima. No era un enfrentamiento entre miles, era un cuerpo a cuerpo. Hoy te roba la voluntad. Es como que tú, una persona sana como tú y yo, como nosotros, nos metan en una cárcel, nos amarren y nos comiencen a meter morfina. Tú peleas, no, coño. Después tú ruegas por la morfina, tú vas a rogar por la cocaína, tú vas a rogar por el crack. Te meten la adicción que luego te dicen, ¿quieres recuperar tu vida? La que tú tenías. No, ahora es mi realidad, la cual me apetece vivir en este momento, en este estado donde yo estoy completamente ajeno a la realidad y vivo en un mundo imaginario donde no me apetece ni quiero nada, sino quiero vivir sometido al efecto alucinógeno de las drogas. Pero tú pusiste un ejemplo supuesto, pero hay un ejemplo muy real. A los bebés se le empieza a dar fórmula con cereales y azúcar para volverlo adicto a los cereales y el azúcar cuando sean grandes y a la comida procesada. ¿Me entiendes? Por eso. Entonces, haciendo un amarre que tú decías de las generaciones pasadas y las de ahora, todavía no estamos adentro totalmente de esa cadena, Todavía no. pero fíjate que ya se están preparando esas nuevas generaciones porque todos los niños andan con un celular. Claro. Entonces, lo que decía Juan Carlos de antes, que quizá las cadenas, o sea, nosotros, el niño quizá de la generación de nosotros, de los 70, nacía sin cadenas como niño, ¿verdad? Y se nos iban imponiendo. Ibas al colegio. O sea, exacto, el adoctrinamiento en el colegio, el adoctrinamiento de los mismos padres que a su vez estaban encadenados y creían, o sea, que estaban haciendo quizá lo mejor para ti. Pero no era al final del día, tú tenías ese adoctrinamiento en el colegio, quizá un par de horas con los padres, pero después tú eras libre. Entonces, el proceso era más lento, más difícil. Ahora el carajito, para que no joda o para que no llore, le entregan desde chiquito su tableta, su celular, y está encadenado cada hora que está despierto. O sea, está siendo endoctrinado cada hora que está despierto. Y no solo eso, y lo vuelvo a unir al mito de la caverna, yo creo que con el símbolo más poderoso.
hay una serie de hombres en el mito de la caverna que proyectan lo que ellos quieren a través de esa hoguera, ¿no? Pero de una manera rudimentaria, con objetos y tal. En el metaverso, ¿qué va a ser la combinación de esa hoguera con esos hombres? ¿Qué es en realidad? Es el algoritmo. Es la inteligencia artificial que controla una serie de algoritmos que personalizan lo que tú vas a ver. O sea, ya no es que hay un grupo de hombres que ven una pared y se proyectan una serie de cosas. Y que todo es que va a ser un individuo que va a ver lo que una serie de corporaciones, que en realidad son una serie de personas, van a querer que él vea de manera individual, en base a unos algoritmos de una inteligencia artificial, de una eficiencia, una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis, una capacidad de observación sin precedentes en la historia. Es decir, ahora lo que controla lo que tú ves es una inteligencia artificial en base a unos algoritmos increíblemente eficientes y perfeccionados que te van a mostrar una realidad en función a lo que ellos quieran y que van a poder además mostrártela según tus características de edad, de salud, de entorno demográfico, de entorno sociocultural, de gustos, de hobbies. Es decir, que igual que decíamos que esas cadenas van a ser ahora más pesadas, lo que se te va a proyectar te va a parecer todavía más real y va a estar todavía más ajustado a cómo eres tú. Es decir, que ahora la caverna a la que nos acercamos, o sea, es mucho más peligrosa que la caverna en la que nacemos. En este momento voy a dar instrucciones que pongan un video que compartí contigo, que lo pongan ahora en este podcast para que ellos entiendan de lo que estamos hablando tú y yo, de una película que tenemos un corto de unos 3 o 4 minutos que fue filmada y lanzada a finales de los 70, principios de los 80. Okay, yes, we are bored. We're all bored now. But has it ever occurred to you, Wally, that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks, and it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no? See, I keep meeting these people. I mean, just a few days ago, I met this man whom I greatly admire. He's a Swedish physicist, Gustav Bjornstrand, and he told me that he no longer watches television, he doesn't read newspapers, and he doesn't read magazines. He's completely cut them out of his life because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now, and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot. And when I was at Findhorn, I met this extraordinary English tree expert who had devoted his life to saving trees. Just got back from Washington, lobbying to save the redwoods. He's 84 years old. He always travels with a backpack because he never knows where he's going to be tomorrow. And when I met him at Findhorn, he said to me, "Where are you from?" And I said, "New York." He said, "New York, yes, that's a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do?" And I said, "Oh, yes." And he said, "Why do you think they don't leave?" I gave him different banal theories. He said, "Oh, I don't think it's that way at all." He said, "I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built. They've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners, and as a result, they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made, or to even see it as a prison." And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said, "This is a pine tree." He put it in my hand and he said, "Escape before it's too late." See, actually for 2 or 3 years now, Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out. That we really should feel like Jews in Germany in the late 30s. Get out of here. Of course, the problem is where to go, because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction. See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished, and that this is the beginning of the rest of the future now, that from now on there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing, and there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being, with feelings and thoughts, and that history and memory
are right now being erased, and soon nobody will really remember that life existed on the planet. Por poner una parte buena a todo esto, ¿no? Ver, porque al final esto es el yin y el yang, es el equilibrio, donde hay mucha sombra, también hay mucha luz. Igual que en la caverna, solamente en el mito de Platón, ¿no? O como yo me lo imagino, ha habido solamente una serie de hombres que han podido encender una hoguera que fuese el primer paso para los que habíamos visto que teníamos unas cadenas. Otra cosa que nos da la era digital o este metaverso es precisamente que hay mucha gente encendiendo una pequeña hoguera para intentar ayudar a los demás y tenemos acceso a ellos. Y me voy a poner a mí mismo de ejemplo. O sea, yo era capitán del ejército español con mi vida hecha y todo ya estructurado y en teoría estaba cumpliendo mi sueño y lo que yo quería hacer de pequeño, pero esta era digital me permitió conocer a Juan Carlos Simó y darme, o sea, él encendió una hoguera que yo pude ver gracias a las redes sociales, a la era de la conectividad y hoy yo estoy aquí haciendo este maravilloso podcast con ustedes gracias a la existencia ya o esa fase beta del metaverso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues igual que hablábamos antes de ese camino que decía Buda que hay que recorrer o que hacen todos los hombres entre oscuridad y luz, es que tú puedes usar el metaverso para buscar tu hoguera. Tú puedes usar el metaverso para encender tu hoguera. Y tú puedes usar el metaverso para ayudarte a encontrar ese sol, para estar en contacto con personas que están un poco más avanzadas en ese camino hacia afuera de la cueva, ¿no? Es decir, no todo es malo. Hay que ser conscientes de que nos estamos o nos arriesgamos a meternos en una cueva mucho más profunda, con cadenas más pesadas y de la que va a ser mucho más difícil salir, pero también toda esa oscuridad trae una luz muy grande, que es la posibilidad de estar en contacto con gente que ha recorrido más camino que tú en cualquier parte del mundo y la posibilidad de que tú, como nos hacía alusión Platón a la ética, de cuando has recorrido un poco de ese camino, que vuelvas también y lo enseñes, ¿no? Es decir, que tú puedas encender tu hoguera, aunque sea con 2 palos y un poquito de yesca, que no, pero al que no ve nada, esa pequeña llama le puede servir para darse cuenta de que, hostia, esto que estoy viendo no es real. Bueno, pero este podcast es nuestra hoguera. Es nuestra hoguera. y se distribuye por gracias al metaverso, ¿no? Podríamos decir. Por eso quería terminar un poco con esa reflexión de que no todo es donde hay, o sea, el equilibrio, esto es un mundo dual, ¿no? Bueno, y el equilibrio se mantiene. Estamos entrando a la caverna a enseñarle a los que están encadenados que hay otra cosa. Eso es, ¿no? Usar el sistema sin que el sistema te use. Eso es. Entonces, yo creo que es bueno terminar enseñando la luz. Ahí está, ¿no? Depende de cada uno. Otra cosa que queda claro en el mito es que nadie viene, te pone en la espalda y te saca de la caverna. No. Entonces... No, porque incluso te resistirías. Te resistirías más todavía, te resistirías más todavía. Pero donde hay mucha oscuridad hay mucha luz. Aquí también hay mucha luz. De nosotros depende utilizarla a nuestro favor en lugar de ser utilizados por ella. Hasta la próxima. Espero que puedan entender lo de la caverna y decidan si soltar sus cadenas y buscar la luz. Bueno, o ser hoguera. De hecho, vamos a poner en la descripción del podcast el correo electrónico en el que nos pueden enviar sus dudas, nos pueden enviar sus comentarios para que, bueno, pues si esto gusta podamos ir apuntándolo un poco más hacia lo que la gente necesita o hacia lo que la gente le gustaría. Y eso, lo van a tener ahí en la descripción, que se sientan libres de enviarnos un correo, que yo personalmente leeré cada uno de ellos. Y bueno, y así pues vamos profundizando un poco más y viendo qué tipo de luz necesita esa gente que ya está empezando a salir de la cueva. Bye.